¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la persona que te cuidó en tu infancia guardara un secreto tan profundo que pudiera cambiar para siempre la historia de tu familia? Piensa en ello. Toda una vida creyendo conocer tus raíces, solo para descubrir que detrás de los muros de tu casa se escondía una verdad silenciada. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Clara está a punto de revelar no es un simple recuerdo olvidado, sino una confesión que pondrá en duda todo lo que ella creía sobre su apellido, su padre y hasta sobre sí misma. La casona de los Herrera, en las afueras de Guadalajara, parecía un mausoleo aquel amanecer. El portón de hierro forjado se abrió chirriando cuando Clara lo empujó con esfuerzo. El viento frío arrastraba hojas secas por el sendero de piedra, y los cipreses que flanqueaban la entrada se mecían como si velaran un duelo interminable. El eco de sus pasos resonaba en un ambiente cargado, y por primera vez en mucho tiempo sintió que aquella casa, que alguna vez había sido sinónimo de orgullo, ahora la recibía como a una extraña. El velorio de su padre había terminado hacía apenas unos días, pero la ausencia de don Julián aún impregnaba cada rincón. Él había sido un hombre imponente, rígido en sus normas y distante en sus afectos. Había levantado un imperio comercial con disciplina férrea y lo había gobernado con la misma mano dura con la que dirigía su hogar. Ahora, muerto, dejaba tras de sí no solo bienes y cuentas, sino también silencios pesados y heridas nunca sanadas. Clara, con 30 años recién cumplidos, volvía desde la Ciudad de México para hacerse cargo de los asuntos legales. Siempre había sido considerada la hija rebelde, la que prefería los bares de jazz, los libros modernos y la vida urbana antes que las cenas de gala y las obligaciones familiares. Los empleados la miraban desde lejos mientras cruzaba el zaguán. Reconocía en sus ojos una mezcla de respeto obligado y desaprobación silenciosa. Para muchos de ellos, Clara había abandonado su lugar en aquella familia hacía años, y solo la muerte del patriarca la había traído de vuelta. Entró al salón principal y se detuvo. Era un espacio imponente: techos altos, arañas de cristal, cortinas de terciopelo rojo y, sobre todo, una galería de retratos de antepasados. Los rostros enmarcados en óleos parecían observarla con severidad. Cada mirada pintada la hacía sentir juzgada, como si le recordaran que jamás estuvo a la altura de las expectativas de los Herrera. En el centro de la mesa de caoba, una carpeta esperaba abierta, con inventarios de propiedades, cuentas bancarias, acciones y joyas familiares. Números fríos, listados meticulosos, como si la herencia de toda una vida se redujera a balances contables. Clara hojeó los documentos sin entusiasmo. Sentía que algo faltaba. Su padre, con todo su rigor, no era un hombre de gestos sentimentales, pero aquella carpeta parecía incompleta, casi deliberadamente. Cerró el expediente con un golpe seco y se quedó un instante observando la sala. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un rincón olvidado, en un retrato más pequeño que los demás, casi escondido detrás de una estantería. Se acercó y su corazón dio un vuelco. Era la imagen de doña Rosa, la niñera que la había criado a ella y a su hermano. La mujer aparecía vestida con un sencillo uniforme, el cabello recogido y la expresión serena. Clara se sorprendió de que aquel retrato estuviera allí, relegado a la penumbra, cuando durante su niñez Rosa había sido el corazón de la casa. Recordó las canciones de cuna, el aroma del pan recién hecho en las mañanas, las historias inventadas para hacerla dormir. Y también recordó cómo, con el tiempo, Rosa había sido tratada cada vez más como una sombra, hasta desaparecer de la vida familiar sin explicación. Mientras observaba aquel cuadro, un mayordomo se acercó en silencio y le entregó un manojo de llaves antiguas. Don Julián pidió que éstas fueran suyas cuando regresara, señorita Clara, murmuró. Ella arqueó las cejas. Entre las llaves, una destacaba, dorada, con bordes gastados, como si hubiera sido usada en tiempos remotos. Clara la sostuvo entre los dedos y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué su padre le había dejado esa llave en particular?
Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, permaneció recostada en la cama principal, la llave dorada sobre la mesita de noche. El retrato de Rosa seguía grabado en su mente, como si la mirada tranquila de la niñera la interpelara desde el pasado. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Qué esperaba su padre que encontrara? Clara giraba en la cama, consciente de que algo se había puesto en marcha, algo más fuerte que su voluntad. Con las primeras luces del día, se levantó decidida. Recorrió los pasillos de la casona como una exploradora en tierra ajena. El suelo de madera crujía bajo sus pasos, y el polvo acumulado en las cortinas del ala antigua le hacía toser. Allí, en un rincón olvidado tras tapices raídos, encontró una puerta cerrada que nunca antes había visto. La cerradura era distinta, y de inmediato comprendió que la llave dorada estaba hecha para ese lugar. Con manos temblorosas, insertó la llave y giró. El chasquido metálico resonó como un suspiro contenido durante décadas. La puerta se abrió lentamente, y un olor a encierro y papel viejo la envolvió. Clara alzó la linterna de su celular y descubrió un espacio oculto, la antigua biblioteca de la familia, cerrada quién sabe desde cuándo. Los estantes alcanzaban el techo, repletos de volúmenes cubiertos de polvo. Cajas cerradas se apilaban en el suelo, y una gruesa capa de telarañas colgaba de los rincones. Clara avanzó despacio, pasando los dedos por los lomos de los libros, como si al tocarlos pudiera despertar los ecos de quienes alguna vez los habían leído. En una mesa cubierta por un mantel envejecido, encontró algo que la hizo contener el aliento. Un paquete de cartas atadas con una cinta azul descolorida. El nombre escrito en la primera carta la estremeció. Rosa. Reconoció la caligrafía firme y delicada, aunque el papel amarillento revelaba el paso de los años. Clara se quedó inmóvil con las cartas en las manos. ¿Por qué estaban escondidas? ¿Por qué su padre había decidido guardarlas en un lugar inaccesible? Se sentó en la silla desvencijada junto a la mesa y, con dedos temblorosos, abrió la primera carta. Las palabras estaban impregnadas de emoción contenida. Rosa escribía sobre renuncias, sobre proteger a quienes amaba como si fueran su propia sangre, sobre decisiones que le habían costado todo. Clara sintió un nudo en la garganta. Era evidente que esas cartas no eran simples recuerdos, sino confesiones, testimonios de una vida de sacrificios que la familia había preferido enterrar. El aire se volvió más pesado. Clara sintió que la biblioteca la envolvía como un juicio silencioso. ¿Qué había hecho Rosa? ¿Qué había renunciado en secreto? Mientras leía, las lágrimas comenzaron a empañar su visión. La certeza se abría paso en su corazón. Aquella mujer, a la que habían reducido a un pie de página en la historia de los Herrera, había hecho mucho más por la familia de lo que jamás le habían reconocido. Guardó las cartas contra su pecho y cerró los ojos. El silencio de la habitación era tan denso que podía escuchar sus propios latidos. Comprendió que había abierto una puerta que no volvería a cerrarse. La verdad aguardaba entre esas páginas, y aunque doliera, debía conocerla. Y ahora te pregunto, ¿qué harías tú en el lugar de Clara? ¿Seguirías leyendo las cartas y enfrentando un pasado incómodo? ¿O preferirías dejar el secreto enterrado para siempre? Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y no olvides dejar tu like, porque lo que viene a continuación va a sacudir aún más las certezas de esta familia. Clara pasó el resto de la noche en vela, con las cartas extendidas sobre la cama como si fueran piezas de un rompecabezas que necesitaba armar. Cada línea escrita por Rosa parecía sangrar sacrificio, una entrega absoluta por una familia que, en público, nunca la reconoció. Al amanecer, con ojeras profundas y el corazón en vilo, tomó una decisión. No podía cargar sola con aquel descubrimiento. Alguien debía responder por qué esas cartas habían sido ocultadas. Bajó al comedor principal, donde la esperaba la habitual taza de té de su tía Elena. La mujer, de porte rígido y rostro afilado, era la guardiana de las apariencias familiares. Siempre impecable, con su collar de perlas y su voz seca, representaba la continuidad del apellido Herrera. Clara se detuvo unos segundos antes de entrar.
Sabía que aquella conversación no tendría retorno. Extendió una de las cartas sobre la mesa. Elena levantó la vista, arqueando una ceja. «¿Qué es esto?», preguntó con frialdad. «Cartas de Rosa», respondió Clara, su voz firme aunque sus manos temblaban. «Estaban escondidas en la biblioteca. Hablan de renuncias, de sacrificios, de algo que ella entregó para salvarnos de la ruina». Elena frunció el ceño, arrebatando el papel con brusquedad. Lo dobló de inmediato, como si temiera que el aire mismo pudiera leerlo. «Tonterías», dijo cortante. «Esa mujer era solo una empleada. Hacía su trabajo y nada más». Clara apretó los puños. «No era solo una empleada. Ella me crió. Nos sostuvo cuando mi madre no estaba, cuando papá estaba demasiado ocupado para mirarnos. Y aquí dice que sacrificó algo suyo para mantenernos a flote». El rostro de Elena se endureció. «No vuelvas a hablar de eso. No tienes idea de lo que dices. ¿Quieres destruir la memoria de tu padre con sentimentalismos baratos?». Las palabras golpearon a Clara como un látigo, pero lejos de hacerla retroceder, la empujaron hacia adelante. La reacción de su tía era la confirmación de que había una verdad incómoda escondida. «Entonces explícamelo tú», insistió. «Dime por qué Rosa habla de una herencia que entregó. Dime por qué papá guardó estas cartas bajo llave». Elena se puso de pie de un salto, derribando la silla. «¡Basta!», gritó, su voz quebrando el silencio solemne del comedor. «Esa mujer no tiene lugar en esta familia. Nunca lo tuvo». El eco de esas palabras se extendió por la sala como un veneno. Clara se quedó mirándola, helada. La furia de Elena no era simple desprecio, era miedo. Miedo a que la verdad saliera a la luz. Sin responder, recogió las cartas y salió del comedor con paso firme. Sabía que la batalla acababa de comenzar. Esa misma tarde volvió a la biblioteca. Las lámparas antiguas proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes. Entre los documentos encontró viejos recibos, papeles de deudas contraídas en los años 80, cuando la fortuna de los Herrera estuvo a punto de derrumbarse. Había firmas de acreedores, contratos de préstamos y en medio de ellos un documento con la rúbrica de Rosa. Clara lo sostuvo bajo la luz. Era un contrato de renuncia de propiedad. Una pequeña finca en las afueras de Jalisco que pertenecía a Rosa había sido entregada como garantía para cubrir las deudas de la familia. La fecha coincidía exactamente con el año en que los Herrera evitaron la bancarrota de manera milagrosa. Las lágrimas le nublaron la vista. Aquella mujer, invisibilizada y reducida a empleada, había dado su patrimonio para salvar la mansión, las empresas, el apellido. Y nadie, absolutamente nadie, lo había reconocido. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino para Clara. Mientras Elena la evitaba, ella buscaba desesperadamente a quienes hubieran conocido a Rosa más de cerca. Localizó a Joaquín, el antiguo jardinero, ahora un anciano encorvado que vivía en una modesta casa del barrio viejo. Juntos se sentaron en el porche, y cuando Clara mencionó el nombre de Rosa, los ojos del hombre se humedecieron. «Ella fue el verdadero pilar de esta familia», susurró. «Yo la vi vender joyas suyas en secreto, pagar cuentas que nadie quería firmar. Siempre decía, las niñas no deben cargar con este peso». Clara escuchaba con el corazón encogido. Cada palabra confirmaba lo que había leído en las cartas. Cuando Joaquín le tomó la mano, su voz sonó grave. «Tu tía Elena siempre supo. Fue ella quien se benefició más de esos sacrificios, pero prefirió enterrarlo todo». De regreso en la mansión, Clara no pudo contener las lágrimas. Se encerró en su cuarto y abrió el diario encontrado entre los papeles de la biblioteca. Allí Rosa hablaba no solo de renunciar a su herencia, sino también a su vida personal. Había amado a un hombre llamado Miguel, pero lo dejó ir porque no podía abandonar a las niñas que se habían vuelto su verdadera familia. Clara cerró los ojos, presionando las páginas contra su pecho. Aquella mujer había entregado amor, bienes y sueños. Todo por una familia que apenas le dio un lugar en la pared más oscura del salón.
En ese momento, comprendió que lo que había descubierto no era solo una anécdota oculta, era una deuda moral inmensa, y que ahora le correspondía a ella saldarla, aunque tuviera que enfrentarse sola contra todos. Los días en la mansión se volvieron densos, como si cada pared absorbiera el peso de los secretos revelados. Clara casi no salía de la biblioteca. Allí, entre cartas y documentos, sentía que estaba más cerca de Rosa que de su propia familia. Cada línea que leía le confirmaba que aquella mujer había sido el verdadero cimiento de los Herrera. La tensión con Elena alcanzó un punto insoportable. La tía se paseaba por la casa como una sombra, observando a Clara con ojos fríos, murmurando a los empleados que no debían prestarle atención. Pero era tarde. Clara ya no podía fingir ignorancia. Tenía en sus manos pruebas suficientes para desmantelar la fachada perfecta de la familia. Una tarde, decidió que no podía seguir callando. Convocó a los parientes más cercanos para una reunión en el salón principal. El eco de sus pasos por el mármol resonaba como un tambor de guerra. Sobre la mesa de roble, colocó cuidadosamente las cartas, el diario y los contratos. Cuando todos estuvieron presentes, respiró hondo y comenzó. «Quiero que escuchen lo que tengo que decir». Su voz temblaba, pero estaba cargada de decisión. Todo lo que tenemos, lo que somos, fue posible porque Rosa lo entregó todo por nosotros. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala. Algunos rieron con desdén, otros intercambiaron miradas incómodas. Elena, sentada en la cabecera, golpeó la mesa con la palma. «¡Basta, Clara! ¿Otra vez esa historia absurda? ¿Vas a arrastrar nuestro apellido por el lodo con cuentos de una sirvienta?» Clara sostuvo su mirada. «No son cuentos». Levantó uno de los documentos. «Aquí está la prueba. Rosa firmó la renuncia a su propiedad para que la familia no cayera en bancarrota. Y papá lo sabía». El silencio cayó como un cuchillo. Varios se inclinaron para ver el papel. Los sellos notariales y la firma eran innegables. Elena se levantó de golpe, arrancó el documento de las manos de Clara y lo sostuvo en alto. «Esto no significa nada», gritó. «Era su deber. Le dimos techo, le dimos trabajo». Clara sintió hervir la sangre. «No», replicó con fuerza. «Ella nos dio mucho más que trabajo, nos dio su vida, su amor, sus sueños, y ustedes la borraron de la historia como si nunca hubiera existido». Un primo intentó intervenir, pero Clara lo detuvo con la mirada. ¿Alguno de ustedes se preguntó alguna vez por qué seguíamos viviendo en esta casa, cuando todo indicaba que íbamos a perderla? ¿Por qué papá nunca habló de esa crisis? Fue porque Rosa cargó con el peso sola». Los ojos de varios se llenaron de lágrimas. Otros bajaron la cabeza avergonzados. Solo Elena permanecía erguida, con el rostro endurecido. «Clara», dijo con voz baja, venenosa, «si continúas con esta obsesión te quedarás sola. Nadie aquí te apoyará. Y si hablas fuera de estas paredes, destruirás el apellido de tu padre». Clara respiró hondo. Por un instante dudó. Sintió el miedo de quedarse aislada. Pero al mirar las cartas sobre la mesa, recordó el sacrificio de Rosa. Esa mujer había enfrentado sola la adversidad para que ellos vivieran con privilegios. Ahora le tocaba a ella resistir. «Prefiero quedarme sola», declaró con firmeza, «antes que seguir viviendo en una mentira. Rosa fue más madre para mí que cualquiera de ustedes, y no voy a callar lo que descubrió». El silencio se prolongó. Elena, furiosa, trató de arrancar todas las cartas de la mesa, pero Clara las protegió con el cuerpo. Fue entonces cuando una de las tías más ancianas se levantó lentamente. Con la voz temblorosa dijo: «Yo recuerdo, Rosa vendió su anillo de compromiso. Lo hizo en secreto, para pagar las deudas de la casa. Yo la vi llorar aquella noche, y nunca tuve el valor de decirlo». Los presentes quedaron atónitos. Clara se giró hacia la tía con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. La confesión abrió una grieta en el muro de silencio. Poco a poco, otros parientes comenzaron a hablar. Un primo recordó que de niño vio a Rosa entregar dinero a escondidas. Otro mencionó que ella siempre decía: «Las niñas no deben cargar con los problemas de los adultos». Elena, viendo cómo la verdad escapaba de su control,
Salió de la sala dando un portazo. La discusión continuó sin ella. Clara, aunque temblaba por dentro, sintió por primera vez que no estaba sola en esa lucha. Esa noche, cuando el salón quedó vacío, recogió cada carta con cuidado y las guardó en una caja. Sabía que aún faltaba el paso más difícil, no solo convencer a la familia, sino honrar públicamente a Rosa. Mirando el retrato olvidado en la pared lateral, murmuró: «Prometo que tu nombre ocupará el lugar que merece», y en ese juramento encontró una nueva fuerza. La mañana siguiente al estallido en el salón, la mansión de los Herrera amaneció con un silencio nuevo, denso, expectante. Clara caminó por el pasillo central con la caja de cartas contra el pecho. Había tomado una decisión. Si el apellido se sostenía en un acto de amor, ese amor debía ocupar el lugar más alto. No iba a discutir más a puertas cerradas. Lo haría a la luz. Lo primero fue blindar la verdad. Llamó a la notaría de Santa Aurelia y solicitó copias certificadas de los contratos firmados por su padre y por Rosa Telles. También pidió una pericia de autenticidad de la letra del diario. Cuando el perito leyó las primeras líneas, alzó la vista con discreta emoción. La caligrafía era de Rosa, sin duda. A media tarde, Clara se reunió con el viejo abogado de la familia en su despacho forrado de libros. El hombre, que había servido a los Herrera durante décadas, hojeó los documentos en silencio. Al final, respiró hondo. «Señorita Clara, su padre me prohibió hablar de esto. Dijo que era una deuda de honor y que algún día usted lo entendería. Ese día llegó». Clara salió con una carpeta gruesa bajo el brazo y una certeza inédita en el pecho. En el coche, llamó a Joaquín, el jardinero jubilado, y a Lucía, la antigua cocinera. Les pidió que acudieran a la mansión ese mismo fin de semana. Quería grabar sus testimonios en video, sin dramatismos, con la sencillez de los hechos. Ellos aceptaron sin vacilar. La reacción de Elena no tardó. A la mañana siguiente, 2 abogados jóvenes, traje oscuro y maletín, aparecióronse en el portal de hierro. Traían una medida cautelar. Intentaban impedir cualquier acto público que comprometiera el buen nombre de los Herrera. Clara los hizo pasar al despacho y, con la serenidad que había aprendido en esos días, colocó sobre la mesa las copias notariales, la pericia caligráfica y un breve escrito de su mano. Reconocer a Rosa Telles no injuria a nadie. Ocultarla sí. Si insisten, dijo, nos veremos en el juzgado, y allí también se leerán estas cartas. Los abogados pidieron hacer una llamada. Se apartaron, hablaron en susurros. Regresaron con el gesto menos firme. Retiraron la cautelar. Elena, al enterarse, descolgó el teléfono con furia. Clara escuchó sus palabras sin replicar. Cuando la tía terminó de insultarla, solo dijo, «Puede venir el domingo, no para impedir nada, sino para escuchar». Los días previos al homenaje convirtieron la mansión en un taller. Clara decidió reabrir la biblioteca olvidada, restaurar el retrato de Rosa y montar allí una exposición mínima. Copias de cartas en vitrinas, fotografías de la vida doméstica, un mapa con la pequeña propiedad que Rosa había renunciado, una pantalla con los testimonios de Joaquín y Lucía. En la entrada, mandó colocar un cartel sobrio: Sala Rosa Telles, guardiana de nuestra casa. El sábado por la tarde llegó quien nadie esperaba. Un hombre de cabello plata, bastón de madera y ojos tranquilos. Se presentó en el portón con un sobre en la mano. «Busco a la señorita Clara. Soy Miguel Armenta». El nombre golpeó a Clara como una ola. Miguel, el del diario. Lo hizo pasar a la biblioteca vacía, todavía impregnada de cera y polvo fresco. «Rosa y yo nos quisimos mucho», dijo el hombre, acariciando el marco del retrato recién restaurado. «Yo vivía en el barrio de El Molino. Íbamos a casarnos. Cuando la familia cayó en la ruina, ella me miró a los ojos y me dijo, «Miguel, mis niñas me necesitan». Nunca la volví a discutir. Envié cartas que ella guardó. Ya veo, alzó el sobre. Y guardé esto para el día en que alguien quisiera mirar de frente. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Rosa y Miguel, jóvenes, riendo en la feria de San Telmo.
y una nota firmada por el sacerdote del pueblo que describía la suspensión de su boda por causas de fuerza mayor. Prueba de un amor pospuesto para siempre. Clara sintió apretarse la garganta. Le pidió permiso para exponer la foto junto a las cartas. «Es lo justo», respondió él. «Lo único que pido es que pronuncien su nombre sin vergüenza». El domingo amaneció encapotado. Un trueno lejano retumbó sobre los tejados de Santa Aurelia. Aún así, la gente comenzó a llegar. Antiguos trabajadores, vecinos, 2 maestras de la escuela donde Clara había estudiado de niña, una enfermera que recordaba a Rosa llevando discretamente medicamentos cuando doña Matilde, la abuela, enfermó. De la familia vinieron casi todos. De Elena, ni rastro. Hasta que, 15 minutos antes de comenzar, la tía atravesó el zaguán con la barbilla erguida y los ojos afilados. Se situó en la última fila, sin saludar a nadie. Clara subió a un pequeño estrado improvisado. No llevaba joyas, apenas un vestido sencillo y la llave dorada colgada en una cadena fina. Esa llave que había abierto la habitación del secreto. «Gracias por estar aquí», empezó. «No venimos a reparar un papel, ni a discutir una herencia. Venimos a devolver un nombre al lugar que siempre ocupó. Rosa Telles no fue una empleada más. Fue el pilar silencioso de esta casa. Hubo un murmullo, un asentimiento discreto. En la pantalla comenzó a proyectarse el testimonio de Joaquín. Yo la vi vender su anillo. Es solo metal, dijo. Ellos son mi tesoro. Luego Lucía. Guardaba pan para la noche, por si alguna cuenta ahogaba el día. Después la caligrafía del diario agrandada. Las niñas no deben cargar con los problemas de los grandes. Y por fin, la fotografía en blanco y negro. Rosa y Miguel. El amor detenido. Clara leyó en voz alta un fragmento breve de una carta. Renuncio a lo mío por lo que de verdad es mío, las vidas que me fueron confiadas. Se le quebró la voz. Hizo una pausa. Bebió agua. Siguió. Mi padre lo supo. Lo respetó en silencio. Yo elegí que ese silencio termine hoy. Hubo aplausos contenidos, más por pudor que por protocolo. Elena dio un paso al frente. Su tacón resonó en el mármol. Levantó la mano. «Esto es exhibicionismo», dijo el hada. «A esa mujer se le pagó lo que correspondía. Nadie le pidió que hiciera más». Clara la miró con una calma nueva. «Y nadie se lo impidió», respondió. «Eso es lo que nos condena. Recibir y callar. ¿Quién quiere cargar con esa culpa otros 50 años?» Un murmullo corrió por la sala. Una de las tías mayores, la misma que había hablado en la reunión previa, se adelantó con paso inseguro y tomó la mano de Elena. «Hija», susurró, «yo la vi llorar. Yo guardé silencio. Ya no puedo». Elena apartó la mano, vaciló y, por primera vez, bajó la mirada. No hubo escena. Solo un cansancio antiguo aflojando sus hombros. Volvió a su asiento. No se fue. Clara hizo una seña. 2 trabajadores retiraron el paño que cubría la pared central de la biblioteca. Quedó a la vista una placa de bronce bruñido. Sala Rosa Telles. Por su lealtad, su coraje y su amor. La familia Herrera y quienes habitaron esta casa. Los aplausos ahora sí estallaron. Profundos. Sin vergüenza. Joaquín lloró sin ocultarse. Lucía apretó un pañuelo contra el pecho. Miguel, apoyado en su bastón, inclinó la cabeza como quien saluda a una reina. Clara respiró hondo. Aún faltaba el último gesto. «Anuncio hoy», dijo, «la creación del Fondo Rosa Telles, una beca anual para que hijas e hijos de trabajadoras del hogar de Santa Aurelia puedan estudiar sin abandonar sus casas. La primera aportación sale de esta herencia que no me pertenece solo a mí. Nos pertenece a todos los que fuimos sostenidos por ella». Un murmullo de sorpresa y emoción recorrió el salón. Un primo de Clara, el mismo que en la reunión inicial había guardado silencio, alzó la voz. «Yo también aportaré». Una maestra pidió el micrófono. «Yo puedo ayudar a seleccionar a los chicos. Que las becas no se queden en papeles». Las manos se levantaron de varios puntos. Tejieron en el aire una red que, de pronto, parecía tan real como el mármol y las lámparas. Entonces, Clara invitó a Miguel a decir unas palabras.
El hombre se acercó, caminando despacio. Se detuvo frente al retrato. Rosa fue amor sin ruido, dijo. Me eligió menos a mí para elegirse más a sí misma en ustedes. No le guardé rencor, le guardé gratitud. Hoy le devuelven el mundo que ella les dio. Gracias. Elena, en la última fila, se llevó la mano al rostro, como si quisiera apartar una espina invisible. Cuando bajó la mano, sus ojos estaban húmedos. No habló, no aplaudió, pero tampoco se fue. El acto terminó sin música, sin brindis. La gente se quedó un rato, tocando con respeto el borde de las vitrinas, leyendo los párrafos, contando anécdotas pequeñas que al sumarse formaban un río. Clara se acercó al retrato, colocó la llave dorada sobre una repisa y susurró: «Me abriste la puerta exacta». Más tarde, cuando todos se marcharon, la casa respiró otra vez. No como antes, no con el aire espeso de lo no dicho, sino con la claridad de un nombre pronunciado. En el vestíbulo principal, donde antes colgaba un óleo solemne del patriarca, ahora brillaba el retrato restaurado de Rosa. La luz de la tarde, entrando oblicua, acariciaba sus mejillas. Por primera vez, el hogar reconocía su rostro como el rostro de su propia historia. Clara caminó hasta el jardín. Joaquín estaba de pie junto al rosal más antiguo. «Siempre florece cuando llueve», dijo él, como si el agua le recordara algo. «Como si el agua limpiara lo que se escondió», respondió ella. Antes de despedirse, Miguel le entregó la fotografía original. «Quédese con esto, señorita Clara, no para un museo, para su mesa de noche». Clara sonrió con modestia. «Se quedará en la biblioteca. Allí la verán todos». De regreso al interior, encontró a Elena sola frente a la placa. La tía no notó su presencia al principio. Pasó el dorso de la mano por el bronce, como probando su temperatura. Habló sin volverse. «Tu padre», dijo, «no era un hombre de disculpas, pero te habría entendido hoy». Clara no respondió con reproches. Solo se puso a su lado. «Aún podemos entender, tía. Nunca es tarde para empezar». Elena asintió apenas, un gesto mínimo, esquivo, pero real. Se fue sin decir adiós. En su ausencia ya no había amenaza. Había, por primera vez, posibilidad. Esa noche, Clara guardó la llave en la caja de cartas. Cerró la biblioteca y se quedó unos minutos en el umbral, escuchando el crujido amable de las maderas. Pensó en Rosa, en su pan caliente, en sus manos que olían a jabón y a paciencia. Pensó también en sí misma, en la vida que quería ahora. Menos de apariencias, más de verdades. Entendió que el homenaje no terminaba en una placa ni en una beca. Debía continuar en cada decisión que tomara. Antes de dormir, escribió una última línea en un cuaderno nuevo. Hoy le devolvimos el apellido que más importa, el de la gratitud. Si esta historia te movió por dentro, cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más y si alguna vez viviste un silencio que merecía convertirse en verdad. Deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor silencioso también merece ser nombrado.